Hoy la palabra de Dios nos recuerda una cosa muy importante para nuestra vida cristiana. Y aquí creo que conviene recordar que el domingo pasado, en este mismo capítulo 16 de San Mateo, Pedro, en nombre del grupo, respondía a la pregunta de Jesús que dice: ¿y para ustedes quién soy yo? Pedro, le dice Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, respondió correctamente: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro salió bien parado, ¿no? Muy bien. Pero un momento posterior, en este capítulo 16, en el versículo 21, Pedro falla, reprueba el examen, porque Jesús anuncia que su camino lo lleva a Jerusalén, y en Jerusalén le espera la condena a muerte, el maltrato, ¿verdad? Y entonces Pedro se escandaliza. Y miren qué interesante. Pedro, que había aprobado el primer examen, ahora es reprobado. ¿Por qué? Porque Pedro quiere disuadir a Jesús para separarlo del camino de la voluntad de Dios. La misma acción que el diablo en las tentaciones en el desierto quiso hacer a Jesús. ¿Recuerdan? El diablo tienta a Jesús y le ofrece un camino alterno, le ofrece una alternativa fácil. ¿Para qué cruz? Tú puedes tirarte desde lo más alto del templo, la gente se va a quedar con la boca abierta, porque la palabra de Dios dice que tu pie no tropieza en piedra alguna, y entonces fácil, un mesianismo fácil. Y entonces Jesús, sabemos bien, vence esa tentación. Por eso Jesús tiene esta frase fuerte para Pedro. Porque ¿dónde está el error de Pedro? Querer ser él el guía de Jesús. Querer marcarle la pauta. Y de esa manera separarlo de la voluntad de Dios. Por eso Jesús responde a Pedro: apártate de mí, Satanás, no intentes hacerme tropezar en mi camino, el camino que es el que le conduce en la voluntad de Dios. Apártate de mí, Satanás. Esta expresión en el español que hemos leído en esta versión litúrgica de este pasaje bíblico dice: apártate de mí, Satanás. Cuando decimos a alguien apártate es porque nos estorba. Jesús dice: eres piedra de tropiezo. Nos estorba en el camino que llevamos. Interesante que la expresión original del texto griego del Evangelio diría literalmente en español: ponete detrás de mí, ponete detrás de mí, no me estorbes, ponete detrás de mí. ¿Por qué dice eso el texto del Evangelio? Porque Pedro, que había contestado bien en el primer examen, ahora es reprobado porque él ahora se cree maestro y guía. Recuerden que los maestros eran seguidos por sus discípulos, el seguimiento del discípulo. Es decir, no habían aulas como en los colegios, sino que el maestro caminaba, los discípulos lo seguían y aprendían de sus palabras y de sus acciones. Por eso Jesús le dice literalmente: ponete detrás de mí, como quien dice: reubicate, tú eres discípulo, tú estás aprendiendo, yo soy tu maestro. Hermano, esto creo que es clave para nuestra vida cristiana. Si Jesús es nuestro Señor y es nuestro maestro, ¿de verdad yo lo sigo? Él es el referente de mi vida, Él es quien inspira mis acciones. Ahí está la clave del Evangelio hoy. Apártate de mí, ponte detrás de mí, es decir, ocupa tu lugar. Jesús es nuestro Señor y nuestro Maestro. Por eso la pregunta clave es: ¿de verdad yo sigo a Jesús? ¿O solo lo digo de palabra? ¿De verdad mi vida está inspirada
en la persona y en las acciones y valores del Evangelio de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, a los primeros cristianos, a la iglesia, una de las primeras maneras de referirse a los cristianos y a la iglesia, y lo podemos ver y curiosear el capítulo 18 y 19 de los Hechos de los Apóstoles, ahí se le llama el camino, así le llamaron a los cristianos. La iglesia, la comunidad cristiana era el camino. ¿Por qué? Porque es un modo de vivir siguiendo a Jesús. ¿De verdad nosotros estamos en el camino tras Jesús? Si es así, entonces comprendemos la lección de Jesús que dice: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Entenderemos la lógica de Jesús. ¿Qué nos dice esta lógica de Jesús? Que hay dos maneras de vivir la vida. Una manera que nos conduce a la perdición y otra manera que nos conduce a la salvación. ¿En qué camino me estoy ubicando? El camino que conduce a la perdición se caracteriza por la actitud egoísta de querer ganar siempre, ganar por encima de los intereses de todo. Es el egoísmo. Ese camino nos conduce a la perdición. El otro camino es la lógica del amor que es capaz incluso de sacrificarse. Porque incluso algunas veces puedo perder, pero para bien de los demás. Esto lo sabe muy bien, por ejemplo, una madre de familia, los padres de familia en general, pero especialmente la madre de familia que desde su seno sabe lo que cuesta un hijo y el sacrificio por él, y aunque él más grande tal vez se porte mal, la madre lo sigue queriendo y reza por él. Es la lógica del amor. Así es el amor de Dios. Por eso Jesús encarna esta lógica con su entrega, con su sacrificio en la cruz. Por eso Jesús no habla de cruz. No porque nos guste el dolor, porque seamos personas que estamos casi enfermas buscando cómo ser víctimas siempre. No, porque sabemos que el amor verdadero muchas veces pasa por el sacrificio y no le tiene miedo al sacrificio. Esta es la gran lección de la palabra de Dios hoy. El amor es generosamente lleva al sacrificio, pero de esa manera gana. Hermanos, creo que es una lección muy importante para nuestra vida. En este tiempo de pandemia, en estos tiempos de crisis, también esas realidades nos han hecho perder algunas cosas. Hemos perdido algunos modos de vivir. Hemos aprendido que tenemos que sacrificarnos unos por otros. El uso de esta mascarilla es incómoda, pero lo hacemos no solo por mi bien, sobre todo por el bien de los demás. Eso de estarnos lavando las manos, qué tequio, sacrificio por el bien de los demás. Es incómodo tener que saludar de otra manera, ¿verdad? Pero quizás en medio de estas situaciones estamos aprendiendo a valorar otras cosas, a valorar el modo de expresar los sentimientos de nuestro corazón, porque tenemos que reconocer que muchas veces somos muy superficiales y no todos los abrazos, ni todos los besos, ni todas las palabras bonitas son sinceras. Ahora hemos aprendido, en medio de esta situación crítica, a valorar. ¿Ven? Hemos perdido, pero hemos ganado, y ojalá que sea así, porque ese es el gran desafío de este momento, como creyentes por lo menos. Porque si estamos pensando a volver a una nueva normalidad, para seguir en la misma, para que los criterios que manejan el mundo y las relaciones humanas sean los mismos, entonces no hemos aprovechado el tiempo. ¿Para qué tanta rezadera en medio de la pandemia si ahora está volviendo
a comportarte del mismo modo, egoísta, soberbio, injusto, en tus relaciones interpersonales o en las relaciones sociales de una nación y de la humanidad. ¿Qué leyes y qué lógica organiza el mundo? ¿Qué es lo que inspira el mundo del mercado, las relaciones políticas, económicas, sociales e incluso religiosas? Si es la lógica egoísta de aprovecharnos hemos perdido el tiempo. Pero si esta lección dura y difícil de la pandemia nos hacen ver el mundo distinto, las personas distintas, mis negocios, mis relaciones sociales y políticas, el estilo de gobernar o de hacer política de una forma diferente, hemos aprovechado, hemos perdido para ganar. Es lamentable en Nicaragua, por lo menos, aunque por todos lados se cuecen habanos, que ni siquiera la pandemia nos pudo hacer trabajar juntos. El virus de la desconfianza, de la descalificación, siguió. Por eso, con razón, el Papa Francisco dice que esta pandemia ha puesto en evidencia otras crisis, otras pandemias. Por eso, pues, hermanos, nosotros como creyentes tenemos el desafío de que la palabra de Dios nos dé una nueva visión de la vida. Si es así, estamos en la escuela, en el camino de Jesús, donde perdemos para ganar. Pero si no es así, estamos en otro camino donde el egoísmo es el criterio de vida. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nuestra devoción a la Virgen, que nuestra devoción a los santos, esos hombres y mujeres que supieron encarnar esa invitación de Jesús, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces, que sean para nosotros inspiración. Los cristianos tenemos una vez más la oportunidad de vencer el mal a fuerza de bien. Porque cuando hablan mal de nosotros, cuando nos descalifican, muchas veces gratuitamente, si sabemos perdonar, si sabemos rezar por esas personas, estamos por el camino de Jesús. Que el Señor nos ayude a todos, la Virgen Santísima y nuestros santos devotos y protectores.